Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad seguimos viendo los estados de resultados de las empresas que reportaron al final, así que en esta oportunidad les traigo a OxyChem, Forus, Carosi y Cigdo Coppers, así que démosle. Partamos este video con OxyChem, que es una empresa muy pareja. La verdad, todos los trimestres reporta números muy estables y se dedica principalmente a operar unos terminales marítimos en el norte y también a una fabricación con cosas de químicos. Así que vamos a ver los números para ver si es que este trimestre esa estabilidad se mantiene. Notamos que en cuanto a los ingresos, estos te están aumentando un no despreciable 9%, pero lamentablemente los costos de venta se te dispararon un 16%, por lo tanto la ganancia bruta se te comprime. De hecho, te disminuye un 2%. Y aquí es algo que siempre he mencionado, que es interesante cuando las empresas crecen, ¿cierto?, en cuanto a los ingresos, y depende mucho de la naturaleza del negocio, pero hay veces en que los costos de venta te aumentan por temas puntuales, quizá porque las materias primas se te aumentaron mucho, quizá tenías un commodity que se te disparó, etcétera, etcétera. Así que a los que están más interesados en esta compañía, les recomiendo ir a ver la nota 28 y entender por qué le aumentó tanto el costo de venta, porque puede ser algo muy puntual. Por lo tanto, es interesante que tengamos un crecimiento y quizás en los próximos trimestres no tengamos un aumento tan sustantivo en el costo de venta. Bueno, si seguimos bajando, tenemos estos ítems como otros ingresos que son muy chicos. Lamentablemente te disminuyeron harto, pero un número que en realidad no afecta mucho al panorama general de la empresa o a la operativa. Pero los que sí te afectan mucho son este costo de distribución y los gastos de administración y venta. Vemos que los costos de distribución te aumentan un 2%, lo cual es súper bajo, en menos que la inflación, así que muy bien ahí la contención de costos por parte de OxyChem. Y luego los gastos de administración y ventas, que es más o menos la mitad de la ganancia bruta, te disminuyó un 1%. Así que operativamente hablando, la empresa lo está haciendo súper bien, considerando que como te bajó la ganancia bruta, tenéis que sí o sí apretarte en la parte operativa, porque si no vaya a tener una utilidad final muy baja. Así que si seguimos bajando, tenemos nuevamente otros ítems que son un poco despreciables, como los otros gastos por función y otras pérdidas, así que eso da un tanto lo mismo. Y después llegamos a la parte financiera, que no es la parte operativa, y vemos que los ingresos financieros te disminuyeron un 6%, lo cual está súper bien considerando el contexto de toda la otra empresa, y luego los costos financieros te aumentan un 15%. Entonces aquí habría que tener un poco más de ojo, porque la empresa se está endeudando. De hecho, cuando uno va a ver el estado de flujo se da cuenta que pidió un préstamo de corto plazo que es bastante sustantivo, diría yo. Así que ojo con la deuda. De todas maneras, lo cubre súper bien la parte operativa. Por lo tanto, si bien hay que tener ojo, no es algo que te haga quebrar la empresa en el corto plazo. Luego vemos que hay dos ítems que son muy diferentes de un trimestre a otro, como por ejemplo la diferencia de cambio y los resultados por unidad de reajuste. Vemos que el primero, el año anterior, te pegó mucho, pues te pegó 1.600 millones de pesos. En cambio ahora te pegó de forma positiva, un número bastante despreciable, pero en la comparativa te ayuda bastante. Imagínate, son más o menos 1.500 millones de pesos que ya no tenían pérdidas por diferencias de cambio. Así que eso al final hizo que la ganancia antes de impuestos te aumente un 17% básicamente. También tenemos estos resultados por unidad de reajuste que te aumentó el doble, que es algo contable también, pero todo eso te ayuda. Aunque el principal driver es las diferencias de cambio. Ahora, cuando uno va a ver las notas y el análisis razonado, ellos mencionan que hay dos cosas que están pasando acá. Uno, que tienen pasivo en dólares, ¿ya? Entonces tenían una mayor exposición en sus cuentas por pagar en dólares originadas por la compra de las materias primas, y eso es mayor a la que tienen en sus cuentas por cobrar. Por lo tanto, lo que quiere decir acá la empresa es que ellos compran sus cosas, todas las cuentas por pagar están en dólares. Por lo tanto, si es que el peso chileno se devalúa mucho con respecto al dólar, obviamente van a tener una diferencia de cambio muy negativa. Pero eso quiere decir de que en este trimestre en particular, el del 2024, fue algo puntual, no es algo recurrente. Recordemos que el peso chileno se desvalorizó mucho frente al dólar durante ese periodo. Así que eso quiere decir que esta utilidad que teníamos acá fue baja en comparación a los otros trimestres, pero por un tema puntual del dólar. Lo ideal sería que la diferencia de cambio fuese cero, ¿cierto? O sea, que no hubiese ninguna fluctuación en el dólar y que se mantuviese más o menos siempre en el mismo rango. O que el peso chileno se fortalezca, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero, insisto, este número es un mucho mejor reflejo de la realidad que este de acá. Así que si seguimos bajando, llegamos al gasto por impuesto a la ganancia, que son relativamente comparables, un 26-25%. Por lo tanto, este 17% se traduce en efectivamente un 17% más de ganancia neta. Y aquí vemos que no tenemos participaciones no controladoras, así que estamos 100%, estamos siendo partícipes de la ganancia de la empresa. Así que tenemos que este trimestre ganó 270 pesos por acción en comparación a los 234.3 del trimestre anterior.
Pero insisto, este número está muy influenciado por esta diferencia de cambio y esta diferencia de cambio es muy ad hoc a lo que pasó en ese trimestre en particular. Así que eso con OxyChem. Yo creo que son números bastante buenos, la verdad. Bueno, en el sentido de que es una empresa súper estable, o sea, si uno mira para atrás, en verdad siempre gana lo mismo, independientemente de lo que pase en el mundo. Así que bastante interesante la empresa, aparte que es dividendera, en fin. Ahí cada uno tiene que hacer su propio análisis. Si uno va a ver el flujo, por ejemplo, efectivamente la empresa pudo convertir esa mayor utilidad en flujo, lo cual es interesante. Y después si uno va a ver el CAPEX, están gastando menos CAPEX, entonces en consecuencia sí o sí vamos a tener más flujo de caja libre. Bueno, aquí remarqué esto, pero en verdad este es la operativa final. Pero en realidad el número es muy correlacionado. Luego si vamos a la financiación nos damos cuenta de que aquí están pidiendo un préstamo por 7.500 millones de pesos. Y eso es bastante, considerando que solo pagaron 45 millones. Así que hay que tener ojo acá. Quizá habría que ir a ver la memoria del año anterior para saber si es que están planeando invertir en algo o simplemente fue una cosa de que están pateando la deuda. ¿Ya? Yo me inclino más por lo último, que estén pateando la deuda. No sigo tanto a esta empresa, aunque es interesante. Quizá la debería seguir y hacer un video más adelante. Pero bueno, ahí el que esté interesado vaya a ver por qué pidieron 7.500 millones de pesos. Así que quedaron con una posición de caja bastante interesante con 23.000 millones de pesos, pero mucho de eso está influenciado por el préstamo, ¿ya? Y también porque pagaron menos dividendos. Pero el tema es que estos dividendos, por ejemplo, ahora van a pagar viene uno pronto. Por lo tanto, ahí al final se va comparando. Y como siempre he mencionado, todo esto se tiene que ver a 12 meses. Por lo tanto, todo lo que yo diga acá tiene que ser tomado con mesura porque hay que ver sí o sí los 12 meses. Si vamos a ver cuánto ha ganado anteriormente, aquí se ve lo estable que es la empresa. Pues fíjense, siempre está como entre 2.30 más o menos, por ahí, hasta 2.70 por ahí. Siempre se mantiene en ese rango. Así que este tipo de empresa en donde no hay cosas raras entre medio que tergiversen los números o que te lo arreglen, que te lo maquillen o algo por el estilo. Todo este tipo de empresas funcionan súper bien por PER, porque al final la utilidad que te queda al final no está maquillada. Entonces, si es que uno ve el PER de ahora, considerando el precio de 9.500 que es lo que está ahora y considerando cuánto ha ganado en los últimos 12 meses que son más o menos 1.093 pesos por acción, tenemos un PER de 8.7. Así que ustedes tienen que decidir si es que ese PER es interesante o no. Recuerden que el PER uno siempre lo mira como un número, pero hay que ir a ver lo que significa. El PER significa que en los últimos 12 meses yo estoy pagando 8.7 veces las utilidades de los últimos 12 meses. O sea que si todo siguiera tal y cual como está, con el mismo precio y ganando lo mismo todos los últimos 12 meses, yo me demoraría 8.7 años en que la empresa genere la utilidad que yo pagué. Ahora, esto en cuanto a ganancia neta, utilidad, ¿cierto? No, algo contable. No es que ellos me van a retribuir con dividendo esa utilidad, ¿ya? Aunque hay una correlación, evidentemente, porque tienen que pagar sí o sí el mínimo 30%, pero OxyChem siempre paga más. Creo que es como un 50-60% el payout. Así que eso. En resumen, tenemos crecimiento en los ingresos, lo cual es súper interesante, pero tenemos menores márgenes porque aumentaron los costos de las materias primas y eso se ve en la ganancia bruta que se comprimió. También tenemos un resultado no operacional que fue lo que impulsó la utilidad neta cuando vemos el comparable y eso es por las diferencias de cambios que vimos. Y nuevamente hay una fuerte generación de caja impulsada principalmente por la operación, pero también hay una mejora de liquidez por el tema de que pidieron deuda, así que por eso tenemos una fuerte posición de caja al final del periodo. Así que eso con OxyChem. Sigamos este video con Forus, que es esta empresa retailer que se dedica a vender gran parte de las marcas extranjeras que se venden en Chile. Por ejemplo, venden Columbia, venden Crocs hace poco, venden también Hush Puppies. Así que es bastante interesante y vamos a ver los números para ver si es que sigue con esta tendencia al alza de las utilidades. Entonces notamos que en cuanto a los ingresos, estos te están aumentando un 13%, lo cual es súper interesante. Está creciendo harto la empresa, pero el costo de venta te aumenta también un 16% y esto tiene que ver mucho con la naturaleza del negocio. Ellos revenden prendas principalmente, por lo tanto si es que venden más también tienen que gastar más en comprar esas prendas, así que finalmente tenemos una ganancia bruta que solo te aumenta un 11%. Igual digo solo eso, pero un 11% está súper bien para una empresa retailer, la verdad. Luego vamos a ver la parte operacional, que es donde ellos realmente pueden tener un impacto en la ganancia bruta. En verdad no hay mucho que hacer y vemos que los costos de distribución te están aumentando un 22%.
y esto es bastante. Sin embargo, hay que notar que este número es muy chico en comparación a la ganancia bruta, por lo tanto, si bien te aumenta un 22%, no es para volverse loco, la verdad. Lamentablemente no tenemos nota para ir a ver qué pasa, pero estoy seguro que en el razonado lo explican en más detalle. Y ahora vamos al ítem que más le pega a Forus, y de hecho es un ítem que transversalmente le pega a todos los retailers, que es el gasto de administración. Y en este caso te está aumentando un 9%. Entonces, claro, 9% es más alto que la inflación, entonces uno podría preocuparse, pero tampoco un número para volverse loco. Igual sigue siendo bajo un 10%, no es un número que te esté explotando, y de hecho que hay en positivo si lo consideráis con la ganancia bruta, cosa que con algunos retailers no sucede, así que bastante interesante Forus en este ámbito. Luego seguimos en la parte que es más financiera o parte no operacional, y nos damos cuenta que los ingresos financieros te están aumentando un 5%. Ahora, este número no es tan grande, ¿cierto?, en comparación a la ganancia bruta, pero si es que uno hace un cálculo rápido de cuánto sería la ganancia operacional, uno puede tomar la ganancia bruta, restarle estos ítems de acá y quedo más o menos como con 7.000 millones de pesos. Así que estos 715 millones representarían más o menos un 10% de la ganancia operativa. Así que si bien no es un número gigante, ¿cierto?, que cambie el panorama de la empresa, pucha, igual un 10% de la ganancia operativa que sea gracias al ingreso financiero es súper interesante, y que te siga creciendo comparado con el trimestre anterior un 5%, mucho mejor. Ya, y ahora vamos al costo financiero, que este sí que te aumentó harto, te aumentó un 48%. Pero aquí hay que tener mucho ojo ya. No es simplemente el tema de que la deuda te esté creciendo, de hecho la deuda te está bajando. Por lo tanto, uno no puede ser tan ligero con hacer ciertas claims que al final no son verdad. Lo que está sucediendo acá, y ellos lo explican, la verdad, es que hay un aumento de intereses por arrendamientos, ¿ok? Los locales que ellos arriendan. Y esto se debe a una renovación de los contratos. Por lo tanto, aquí hay que ir al meollo del asunto, y es el tema de cómo se anotan estos pasivos por arrendamiento en las normas IFRS. Solo para explicarlo de manera muy breve y muy superficialmente, las normas contables, cuando uno arrienda un local, uno se anota tanto un activo por derecho de uso y un pasivo que al final es la deuda del arrendamiento. Entonces, el activo por derecho de uso se va amortizando trimestre a trimestre. Hay una depreciación, simplemente porque el contrato, bueno, pasa el tiempo, evidentemente. Por lo tanto, tengo menos tiempo para preocuparlo y por lo tanto eso se va depreciando. Y en cuanto al pasivo, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos tienen que anotarse este pasivo como si fuese una deuda, y tienen que calcular un interés por sobre esa deuda total del arrendamiento por el contrato que ellos generaron por cierto tiempo. No sé, por ejemplo, si la arrienda Mall Plaza por 10 años o algo por el estilo. Bueno, ese porcentaje tiene ciertas normas contables y ellos lo calculan de cierta manera, y ese porcentaje es el que se anota en el costo financiero. Es básicamente un interés por esa, entre comillas, deuda que tienen por el arrendamiento. Pero no es el pago del arriendo en sí, es simplemente el interés, porque el pago del arriendo se ve principalmente como salida de caja en el flujo. Así que, por lo tanto, este 48% no tiene nada que ver con una deuda financiera, no se están endeudando. De hecho, si es que uno va a ver el balance, uno se da cuenta que la deuda está bajando, y eso también se condice con el estado de flujo, en donde vamos a ver que el interés por deuda financiera está disminuyendo, y bastante. Bueno, dicho esto, seguimos bajando y llegamos a las diferencias de cambio, y es otro ítem que le pega bastante, considerando comparativamente, porque el trimestre comparable era positivo y ahora es negativo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y quizá pueda ser algo contraintuitivo, considerando que el peso chileno se ha valorizado con respecto al dólar y las monedas en general, y la contabilidad de la empresa está en peso. Entonces, ¿por qué pasa esto? La respuesta es muy simple, y es que los activos financieros que ellos tienen están en dólares. Por lo tanto, la valorización del peso chileno le afecta negativamente a los activos que ellos tengan, que están en dólares. Pero aquí también hay que tener mucho ojo, porque estas diferencias de cambio pueden tener mucha naturaleza. En este caso en particular son activos financieros que se revalorizan nomás. En cambio, hay veces que las diferencias de cambio te pegan en los pasivos financieros, cosas por el estilo. Y ahí es un poco más complicado, porque eventualmente van a tener que convertir esos pesos, dólares, lo que sea, para poder pagar la deuda, y si te pega de manera negativa, vaya a tener menos dinero para poder pagar esa deuda. En este caso no, es simplemente una anotación contable en donde dicen, ok, ahora mis dólares valen menos en pesos chilenos, por lo tanto me anoto este cambio negativo. Así que no es tampoco algo tan simple o superficial de decir, ok, me anoto un cambio en mi tabla Excel y listo.
No funciona así. Depende mucho también de la naturaleza de los negocios y de lo que hay dentro. Así que sumando y restando tenemos una ganancia antes de impuesto que te disminuye un 6%, pero principalmente por los costos financieros y diferencias de cambio. De hecho, si es que consideramos los costos financieros como algo que ocurre con el negocio y consideramos la diferencia de cambio como el outlier y normalizamos por la diferencia de cambio, nos damos cuenta que en verdad tendríamos un trimestre más o menos parecido, quizá un poquito mejor de hecho, en comparación al trimestre del 2024. Así que operativamente la empresa la veo bien y lo que está influyendo mucho es la parte no operativa. ¿Ya? Después tenemos que pagan comparativamente hablando el mismo impuesto, un 28%, y quedamos al final para la controladora con una utilidad de casi 5.000 millones de pesos y representa una disminución de un 5%. Si uno va a ver los flujos rápidamente, uno se da cuenta de que tanto en el trimestre del 2024 como en este del 2025 los flujos negativos. Entonces, ¿qué onda? Quizás me están pasando gato por liebre, me están diciendo que esta empresa no gana nunca plata y esta contabilidad es puro humo, pero la verdad es que no. Si es que uno ve estos 12 meses, uno se va a dar cuenta que la empresa efectivamente es rentable, gana plata, pero lo que sucede mucho con este primer trimestre es que ellos se preparan para el invierno. Entonces aumentan mucho los inventarios para la temporada otoño-invierno y obviamente sale mucha plata por la compra de ese inventario. Es decir, hay un cambio en el capital de trabajo. Si esto cuando dan cosas negativas, en este caso, y no tiene mucho sentido con lo que uno ve en el estado de resultados, por ejemplo, uno lo primero que tiene que ir a hacer es tratar de ir a ver si es que el inventario cambió o las cuentas por cobrar cambiaron. ¿Ya? Si es que el inventario cambió y subió mucho, como es el caso de Forus, ahí no hay nada mucho que hacer. Ahí simplemente gastaron plata en eso. Pero si no, hay que tener ojo. Después vamos a la parte del estado de inversión y nos damos cuenta que están invirtiendo harto en CAPEX. Habría que ir a ver la nota 10 para saber el por qué, pero de todas maneras es una empresa que está subiendo los ingresos, así que quizás es justificable. Y después vamos a la parte de la financiación y nos damos cuenta de que están pidiendo más préstamos. De hecho, son más o menos 13.500 millones de pesos. Y están pagando solo 10.000, así que la empresa efectivamente se está endeudando, pero la deuda financiera baja. Entonces quizá aquí hay algo que pasó durante los otros 3 trimestres anteriores que no se ve acá comparativamente hablando. Y aquí está lo que yo les decía adelante. Hay un pago por pasivo de arrendamiento que está aumentando mucho. Y es lo que yo les decía, esta renovación de contratos que al final le pega tanto a este flujo y también te va a pegar en los próximos trimestres como costo financiero por este interés sobre la deuda. Y lo otro interesante es el tema de los intereses pagados, que son clasificados como actividades de financiación. Y fíjate cómo disminuye. Y eso pasa porque tiene una menor deuda financiera que pasó más o menos de 3.000 millones a 2.100 millones. Así que súper bien el manejo de la deuda. Lo que me preocupa nomás, eso sí, lo que he mencionado mucho es el tema de que los costos financieros va a ser un tema recurrente por el arriendo de los locales aquí al futuro y le va a pegar bastante a la utilidad. Bueno, en resumen, hay un ingreso y una EBITDA que están aumentando, principalmente las operaciones en Chile. Así que habría que ir a ver los otros países para ver cómo anda, pero principalmente en Chile. Y ellos explican que es por la afluencia de argentinos. Así que puede ser que este ingreso no sea sostenible en el tiempo. Al menos esta crecida de los ingresos de un 13%. Quizás se vaya lenteando un poco en los próximos trimestres. Por otro lado, tenemos que la utilidad neta está afectada por los factores externos no operacionales, como lo vimos en el estado de resultados, principalmente por diferencias de cambio. Y también ellos mencionan en el razonado que hay unas decisiones estratégicas para aumentar el crecimiento de la empresa. Ellos incorporaron la marca Parfois, que en realidad no sé muy bien qué es. Me parece que en el video anterior también mencioné algo similar. Y por otro lado cambiaron toda la alta gerencia y hay un nuevo CEO. Así que eso es interesante. Recuerdo igual haber visto un post en LinkedIn del CEO de Forus, dándole gracias a la empresa, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo lo hace esta nueva gerencia. Pues. Ojalá que la empresa sea robusta ante estos cambios y que el CEO haga cosas para bien y no para mal. Así que eso con Forus. Vamos con Carosi S.A., que es una empresa bastante interesante, como lo mencioné en mi video en donde analicé en detalle a Carosi, porque tiene una estructura de holding y cuya filial en este caso es Empresas Carosi. Y más interesante es aún porque Carosi S.A., es decir, la matriz, le compró a su socio, en este caso Tiger Brands, la parte el cual este era propietario de Empresas Carosi. Era más o menos un cuarto. Eso quiere decir que antiguamente, cuando llegábamos a la línea de ganancia atribuible a la controladora, Carosi S.A., la matriz, se adjudicaba más o menos el 75% de las ganancias de la empresa Carosi. Sin embargo, desde este trimestre en adelante, vamos a ver que la ganancia atribuible a la controladora representa casi el 100% de lo que gana Empresas Carosi. Así que, en teoría, si es que todo hubiese seguido igual,
hubiésemos tenido un salto inmediato de un 25% en la ganancia que le llega a Carosi S.A. Así que vamos a ver los números para ver cómo anda esta empresa. Entonces notamos que en cuanto a los ingresos, estos están aumentando un 5%, lo cual está bien porque es una empresa que vende productos de comida, es una empresa de consumo básico, son empresas en general bastante estables que tienen un crecimiento muy ligado a la inflación y al crecimiento del país. Así que un 5% está súper bien. El tema es que después los costos de venta te aumentan un 10% y eso es bastante. Lamentablemente, como es una empresa de consumo básico, no tiene mucho poder de precio en los costos. Simplemente se dedican a comprar la materia prima y después ellos hacen los productos. Así que probablemente esto esté muy anclado a commodities como grano y cosas por el estilo. Así que lamentablemente tenemos una ganancia bruta que se comprime y de hecho disminuye un 3% con el trimestre comparable. Luego vamos a la parte operacional y nos damos cuenta de que este otro ingresos por función ahora se anota en un número pequeñito en comparación a este número gigantesco que estaba acá y lamentablemente no tenemos nota para saber qué hay dentro. Lo bueno, eso sí, y queda como tarea para la casa, es que uno puede ir a ver los estados financieros de empresas Carosi, en donde podemos tener quizá una nota sobre este ítem, que en este caso estamos viendo el consolidado de todo el holding. Si seguimos bajando llegamos a los costos de distribución, que se mantienen relativamente estables y eso es súper valorable en este tipo de empresas que puedan mantener los costos súper acotados, y también lo hacen con los gastos de administración. Si se fijan, crece solo un 2%, así que súper bien en la parte operativa esta empresa, conteniendo los costos, teniendo en cuenta de que te disminuyó la ganancia bruta, así que súper bien. Después vamos a los costos financieros y vemos que se te dispararon un montón, un 135%, eso es más del doble. Entonces claro, uno aquí puede tener ciertas quejas considerando de que la empresa Carosi, ¿cierto? La filial, la que está abajo, pidió una deuda para poder entregar un dividendo hacia su matriz y con ese dinero que le llegó a la matriz compró la parte a Tiger Brands. Entonces Tiger Brands se quedó como con la parte, ¿cierto?, compradora, con lo que le pagaron por la empresa y también con un dividendo. Y claro, uno puede decir quizá esto está afectando el costo financiero, pero la verdad es que no, y hay que meterse bien en los detalles, y por eso le recomiendo ir a ver mi video exclusivo de Carosi en donde yo calculé más o menos cuánto sería el costo financiero que íbamos a ver en los próximos trimestres. La explicación en verdad de por qué subió tanto está acá. Estos tipos pidieron una deuda de corto plazo por 117 mil millones de pesos, pero gran parte de este préstamo fue pagado durante el mismo periodo y eso se puede ver en el estado de flujo. Entonces los intereses de la deuda de largo plazo tomada para adquirir este 25% faltante de empresas Carosi va a ser un monto base que lo vamos a ver probablemente en los próximos trimestres ya como más estable. Y aquí yo creo que como esta empresa, y como también lo vimos en el video exclusivo, tiene muy poco efectivo y equivalente al efectivo. Es una empresa muy poco, o sea que no tiene mucha liquidez, la verdad. Y claro, uno lo puede ver como un problema. Ellos mencionaban que tienen buen acceso a crédito, pero no sé si las condiciones actuales te dan un buen acceso a crédito con una tasa baja. De hecho aquí probablemente estos tipos pidieron esta deuda de corto plazo para poder quizá mantener la operación, no sé, porque muchas veces los flujos, ¿cierto?, llegan medio desfasados o quizás se estaban preparando para comprar más materias primas, qué sé yo. El tema es que gran parte de esta deuda, como mencioné anteriormente, fue pagada en el mismo periodo, pero eso no significa que esta deuda no te haya generado interés, y eso fue exactamente la razón por la que te aumentó un 135%. Yo espero que en los próximos trimestres se normalice un poco este número y vaya un poco a la baja y tienda al número del costo financiero que yo había estimado dado la deuda que pidieron, que fue más o menos como 240 mil millones de pesos. Así que bueno, después tenemos los resultados por unidad de reajuste que suben un 8%, así que claro, te sigue pegando harto de todas maneras, pero te sigue pegando más o menos casi igual. Así que sumando y restando tenemos una ganancia antes de impuestos que disminuye un 26%, así que eso es bastante, motivado principalmente porque tuviste una menor ganancia bruta y también porque los costos financieros te aumentaron bastante, pero principalmente por esto de acá. De hecho el diferencial entre estos dos son más o menos 5.000 y aquí son 10.000, pero claro, hay muchas cosas que te van pegando entre medio, y sobre todo este otro ingresos por función que te tergiversa harto el número al final. Luego tenemos el pago de impuestos y aquí ya el número se tergiversa completamente porque tenemos que este trimestre pagaron solo un 18%, o al menos eso es lo que se anotan contablemente, mientras que acá pagaron un 31%, que es mucho más también que el impuesto corporativo. Así que eso al final te ayuda un poco a suavizar esta ganancia que te disminuyó solo un 11%. Pero aquí viene la sorpresa, porque si bien la ganancia de la empresa disminuyó un 11%, cuando vemos la parte controladora vemos que te aumentó un 18%. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ahora Carosi S.A., la matriz, está ponderando casi por el 100% de las ganancias de empresas Carosi. No como antes, que más o menos se ponderaba un
75%. Así que, ¿cómo le salió la jugada? Yo creo que la jugada le salió bastante bien, ¿eh? Muy buen manejo de... Bueno, no sé cómo se llamará eso, pero como la parte gerencial, la parte corporativa, en haber hecho esta adquisición. Fíjense que los costos financieros, si bien aumentaron bastante, fíjense cuánto corresponde ese costo financiero con respecto a la ganancia operacional. Haciendo un cálculo muy rápido. Aquí tenemos 60.000, 25.000, son 85.000. Quítenle los 85.000 a los 122.000. Bueno, digamos que estos 26 se van con estos 122. Después le quito 60, quedo más o menos como con 40.000. Y pago 4.000 en costos financieros. De hecho, esto se va a ir bajando en los próximos trimestres. O sea que estoy pagando solo un 10% de la ganancia operativa en costos financieros. Pero a costa de poder aumentar un 25% mi utilidad de controladora. Y esto es algo permanente, mientras que este costo financiero se va a ir atenuando con el tiempo. De hecho, si es que las condiciones lo ameritan, quizás puedan hasta pagar la deuda completamente en algún momento. Bueno, ahí qué sé yo, ellos tendrán sus propias decisiones, pero yo creo que la jugada le salió bastante bien y eso hace de que también la empresa sea muy interesante desde un punto de vista de la valorización, porque ahora todos los ratios, ¿cierto?, que tengan que ver por utilidad van a aumentar de un paraguaso solamente por esta jugada corporativa que hicieron. Así que bueno, y esto yo lo menciono acá también, deberíamos ver mejores números los próximos trimestres en esta área de los costos financieros, si es que no se siguen endeudando para pagar operaciones de corto plazo, que es lo que yo sospecho que hicieron. Recordemos que la empresa Carosi maneja muy poco efectivo y eso también lo habíamos visto en el video de Carosi. Recordemos que el efectivo era como una línea muy chiquitita en comparación a la deuda financiera que tenían. Bueno, después vamos a ver los flujos y tienen un flujo operativo que es negativo en comparación a estos 22.000 millones que obtuvieron el año 2024 y ellos explican que esto es principalmente porque compraron mucho grano y mucho inventario, también temas de estacionalidad de la empresa. Así que, como he mencionado anteriormente en otros videos, esto hay que verlo a 12 meses, así que yo no me escandalizaría mucho por ver este número en negativo. Y aquí está lo que yo les mencionaba también, es que el préstamo de largo plazo son 198.000 millones, digamos que son 200.000 millones, pero el tema es que como acá estamos viendo el estado de resultados de Carosi, la matriz, aquí estamos viendo el consolidado, por lo tanto estos tipos tienen que hacer el ajuste contable con las eliminaciones del factor matriz y su filial, por lo tanto no estamos viendo los 240.000 millones que pidió prestado empresas Carosi. De hecho, si es que uno quisiera tener el detalle completo, es mejor ir a ver los estados financieros de empresas Carosi. Y aquí está, por otro lado, los importes procedentes de préstamos de corto plazo, que son los 117.000 millones, pero pagaron en préstamos los 86.000 millones. Así que, si se fijan, gran parte de esta deuda que pidieron ya está pagada. Así que no debiese generar costos financieros para los próximos trimestres si es que, como mencioné anteriormente, siguen endeudándose para quizá mantener la operación a flote. Y esa operación a flote tiene mucho más sentido considerando que el flujo operativo fue negativo. O sea, no pueden no operar la empresa, ¿cierto? Tiene que seguir, así que yo insisto, sospecho que es por eso. Y tenemos finalmente una caja de 32.000 millones de pesos, lo cual me parece que es bastante austera, diría yo, para los números que tiene la empresa. Así que, en resumen, aumentaron la deuda financiera para comprar el 25% no controlador de empresas Carosi y la deuda financiera pasó de 415.000 millones de pesos a 655.000 millones de pesos, o sea, un aumento de un 57%. Y aquí está el por qué también me picó el bichito de ver los costos financieros, porque no te puedo aumentar la deuda financiera un 57% y los costos financieros más que el doble. En general, así muy a grosso modo, tiene que haber una cierta coherencia. Y aquí no lo había. Obviamente eso tiene que ver igual con los plazos, por los intereses, si es que tengo un plazo más corto, bueno, ahí se generan más intereses, etc. Luego tenemos crecimiento de los ingresos principalmente en el segmento internacional, y eso cuando uno ve el análisis razonado o se pone a ver el detalle de los ingresos, uno se da cuenta que el mercado internacional te creció un 16%. Eso es una brutalidad. Y esto yo lo había mencionado igual en el video de Carosi. El crecimiento principalmente no está en Chile. En Chile es un mercado bastante saturado y uno lo puede ver con la cantidad de marcas que tienen. Es un segmento bastante estable, probablemente siga muy a la par con la inflación, pero el crecimiento está en el mercado internacional. Y eso yo lo mencioné en el video de Carosi. Así que muy bien que el segmento internacional te esté creciendo un 16%. El tema es que como el mercado internacional es tan chico para la empresa en general, no tiene un impacto muy grande en tu estado de resultados, pero es un segmento en potencia y hay que irlo monitoreando. También tenemos que una menor ganancia bruta implicó una menor ganancia operacional y también un mayor costo financiero implicó una menor utilidad. Por otro lado tenemos el flujo operativo que es negativo, como lo vimos, pero eso es por una compra de granos que generó un cambio en el capital de trabajo. Así que si es que uno quiere estar seguro de lo que estamos hablando acá, puede ir a ver, por ejemplo, el inventario para ver el cambio en el capital de trabajo. Así que eso con Carosi.
Para ir cerrando este video, veamos los números de Sigdo Coppers o SK, que una de las gracias que tiene es ser la controladora de ENAEX, y también porque tiene otros negocios de ingeniería y construcción principalmente ligados al sector de la minería. Así que vamos a ver los números para ver cómo anda. Notamos que en cuanto a los ingresos, estos están aumentando un 5%, lo cual está súper razonable, diría yo, pero los costos de venta te aumentan un 7%. Y fíjense que los márgenes brutos en este caso son bastante bajos, por lo tanto eso hace que tu ganancia bruta disminuya un 3%, principalmente motivado porque te aumentaron los costos de venta. Luego, si seguimos bajando, vamos a la parte operativa y nos damos cuenta que hay unos ítems que pegan re poco, como esto, otro ingreso, otro gasto y otra ganancia. El grueso principal está acá, en los costos de distribución y los gastos de administración y venta. Pero fíjense, son costos que están súper bien contenidos. Acá son 24 millones, 78, 78. Por lo tanto, súper buen manejo en la parte operativa por parte de SK, considerando la realidad de la empresa que te disminuyó la ganancia bruta un 3%. Así que sumando y restando, tenemos que por ganancias de actividades operacionales, estas disminuyeron un 8%. Entonces, claro, estos números son chicos, pero igual todo te va pegando, aunque lo principal viene de acá, de una menor ganancia bruta. Luego vamos a la parte no operacional, en donde tenemos la parte financiera, y vemos que los ingresos financieros te están aumentando un 35%, lo cual es muy distinto a lo que hemos visto en muchas otras empresas dentro de la bolsa local. Y por otro lado también vemos los costos financieros y vemos que estos te están disminuyendo un 20%. Así que financieramente hablando, súper bien la empresa. Ahora, yo creo que lo único negativo acá es el hecho de que este costo financiero igual sigue siendo alto en comparación a lo que está ganando operativamente. Haciendo un cálculo muy rápido, es más o menos un tercio, un poco más de hecho. Así que, claro, esa es la parte negativa, pero de todas maneras que te baje el costo financiero es algo súper bueno. Así que, sumando y restando, tenemos que la ganancia antes de impuesto te aumenta un 2%. Entonces, con la parte no operativa, pudieron al final compensar este menos 8% que tenían en la ganancia operacional. Así que súper bien ahí por parte de Sigdo Coppers. Luego tenemos los impuestos que relativamente no es muy comparable porque aquí están pagando un 24 y aquí un 30, por lo tanto eso tergiversa aún más la ganancia neta del final del periodo, en donde vemos que pasamos de un 2% en ganancia antes de impuestos a un 12% en ganancia después de impuestos o ganancia neta, como lo quieran llamar. Así que este número, claro, es un poco inflado, diría yo, por este tema de los impuestos, aunque efectivamente acá pagaron más que el corporativo y aquí están pagando menos que el corporativo. Pero aquí lo interesante de Sigdo Coppers es que, si bien acá arriba estamos viendo un consolidado de empresas como ENAEX y otras empresas como Ingeniería y Construcción, etc. Muchas de esas empresas, Sigdo Coppers es controladora, pero no es dueña al 100%. Entonces, cuando llegamos acá a la parte final, en la parte de ganancia atribuible a los propietarios de la controladora, fíjense que se anota más o menos la mitad nomás, po. Entonces esta ganancia neta se traduce en solo la mitad para los accionistas. Y de hecho es tan así que al final, si uno ve esta ganancia para los accionistas, solo aumenta un 2% comparado con el trimestre anterior. Entonces la conclusión que queda de esto es que hay empresas en las cuales Sigdo Coppers no controla un 100% y que les fue mejor que a las empresas que Sigdo Coppers efectivamente controla un 100%. Así que tenemos finalmente una ganancia por acción de, bueno, estos serían 19 pesos por acción. Me parece que esto hay que multiplicarlo por 1000 por cómo está puesto acá. Pero son dólares, así que bueno, ahí hay que ver si es que está de esa manera o no. Bueno, después si es que uno va a ver ENAEX, ¿cierto? Que es la empresa que es controlada por Sigdo Coppers. Aquí tengo el pantallazo del video de YouTube. Y así que me agradezco a mí mismo del pasado por colocar los porcentajes, así uno puede verlo muy rápidamente la comparativa. Fíjense que en cuanto a los ingresos, ENAEX tiene 490 millones de dólares. Sigdo Coppers tiene 994. Evidentemente tiene que tener más porque ENAEX es simplemente una filial. Pero después cuando llegamos a la ganancia, en donde tenemos que consolidar todo, donde aquí también está ENAEX, la ganancia de ENAEX son 47 millones. ¿Y por qué Sigdo Coppers tiene 43 millones? Tiene menos que lo que gana su filial. O sea, eso quiere decir que hay pérdidas dentro del consolidado de Sigdo Coppers. Entonces, yo la verdad la pensaría y si es que estaría interesado en invertir, ya sea en ENAEX o Sigdo Coppers, o dentro de la industria en general, la verdad, yo miraría mucho más sus filiales más que el holding en general, porque si el holding tiene empresas que quizá no le suman mucho, entonces quizá no es tan buena idea. Ahí cada uno tiene que tener su propio análisis y entrar a mirar los números, pero simplemente dejo aquí puesta la inquietud respecto a si es que quizás sea mejor ENAEX o SK. Ahí cada uno tiene que decidir. Luego vamos a ver los flujos y efectivamente tiene menos flujo operativo.
ya sea visto como por neto o procedentes por actividad de operación, así que van bien en línea con lo que vimos en la ganancia operativa. El CAPEX se mantiene relativamente estable, son 44, 49, bueno, hay un aumento más o menos como un 9%, pero nada muy terrible la verdad. Así que terminaron con una posición de caja de 612 millones de dólares, lo cual en general es un muy buen número. En realidad el balance de esta empresa es súper bueno, así que no hay nada que decir. De hecho acá, si es que uno mira, están los préstamos de largo y corto plazo, que suman más o menos 220 y están pagando 208, así que quedan igual con ese diferencial de extra por el tema de los préstamos. Si uno va a ver el razonado, y aquí tienen la separación por segmento. Aquí solamente tengo el pantallazo del EBITDA y la utilidad, pero también lo tienen por ingreso. Y aquí vemos dónde está el problema, po. Si lo vemos por EBITDA, en la parte de servicios, esta parte de Sigdo Coppers Ingeniería y Construcción se fue para abajo. Y bastante para abajo. O sea, teníamos una ganancia de 3 millones y ahora estamos solo con una, bueno, o sea, no solo con, sino que tenemos una pérdida de 8 millones. Así que ese cambio afectó bastante al consolidado de la empresa. Entonces yo miraría bastante Sigdo Coppers Ingeniería y Construcción, porque también puede ser un buen proxy para lo que se viene quizá en las otras empresas como Besalco, Salfa, etcétera. Bueno, hay que entrar en realidad al detalle porque no hacen exactamente lo mismo, pero puede ser una señal de alerta. Y después cuando uno va a ver la utilidad, vemos que, bueno, NAEX, eso ya lo habíamos visto en el video anterior, pero fíjense que NAEX es controlada solo un 60% por parte de Sigdo Coppers, y era lo que yo les mencionaba adelante. Las empresas que no son controladas un 100% le está yendo mucho mejor, fíjense, aumenta un 7.5%, que aquellas empresas que sí son controladas por un 100% por parte de Sigdo Coppers, como Magato, que fíjense es controlada por un 100%, pero solo te aumentó un 1.9%. Si vamos a la parte de servicios, por ejemplo, aquí SK Ingeniería y Construcción es controlada casi un 100%, pero tiene una pérdida, entonces al final toda esa pérdida se va al consolidado, o perdón, a los controladores de la empresa o de la compañía, mientras que PBSA, que es el puerto de Ventana y también tienen esta parte de FEPASA con los ferrocarriles, ahora tienen una ganancia, pero solamente controla el 50%, entonces al final solamente me anoto la mitad de lo que ganó la compañía en su totalidad. Así que claro, por eso tenemos ese sumando y restando medio raro, y también porque NAEX como ganancia tiene más utilidad que Sigdo Coppers, siendo que representa más o menos la mitad de los ingresos. Así que, en resumen, tenemos que efectivamente hay un buen desempeño industrial opacado por estos resultados de los servicios, principalmente de ingeniería y construcción, y NAEX y Magatos suban el 76% de los ingresos consolidados, así que eso al final terminó salvando el día. Por otro lado, también hay un buen manejo financiero, como lo vimos tanto en los costos financieros como en los ingresos financieros, y eso al final impulsó la utilidad de que no te quedara a la baja, ¿cierto? Porque teníamos menos 8 de ganancia operacional, pero quedamos con un más 2% de ganancia antes de impuestos. Insisto, por este buen manejo financiero. Y otra cosa interesante es que ellos tienen unos covenant que te dicen que el leverage financiero tiene que ser menos de 1.2 veces y actualmente está en 0.5 veces, así que eso igual habla de una muy buena holgura financiera por parte de Sigdo Coppers. O sea, claro, uno puede tener quizá la operativa, que hay ciertos números que están mal, etcétera, etcétera, pero no hay ningún riesgo, por ejemplo, de que la empresa quiebra o algo por el estilo. Tiene un muy buen balance, la verdad. Así que eso con Sigdo Coppers. Y eso ha sido todo por esta oportunidad. Quédense atentos porque voy a sacar sí o sí un video viendo la última empresa, aunque son bastante chicas, pero creo que es interesante por si alguien quiere mirarla. También les tengo algunas sorpresas, si es que alguien ya se dio cuenta, hay un botón para unirse como miembro del canal, pero voy a dar más detalles sobre eso en un video exclusivo. Así que muchas gracias por apoyarme y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.